Vamos a hablar con un compañero que ya ha estado en la radio conversando con nosotros durante el año pasado. Hablamos del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor El Gringo Michetti. Héctor, Rodrigo de Incorregibles te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, preguntarte inicialmente para romper un poco el hielo, ¿qué balance haces de estos últimos hechos? No te voy a preguntar por la caracterización de este gobierno, porque bien la hemos leído y bien la sabemos de tu parte, pero estos últimos hechos de represión en los últimos días que han, digamos, combinándose con los datos del modelo económico, son poco alentadores y bastante preocupantes, por otro lado, porque son cosas que son nuevas y no las veníamos viendo por lo menos los meses anteriores. Bueno, es una lógica, ¿no? Porque cuando no se puede mantener, digamos, no por el lado del pueblo, de los trabajadores, sino por el lado del gobierno, un marco de diálogo, terminamos en esto, ¿no? Es decir, me da la impresión de que, por un lado, los trabajadores, en el caso de docentes, defienden algo muy lógico, que es el ingreso, su ingreso salarial, y por el lado del gobierno hay una actitud muy cerrada, porque hay una desvalorización muy grande de lo que es el valor del trabajo, ¿no? Entonces, indefectiblemente, cuando se cierran los caminos de un tratamiento racional del tema, por el lado nuestro no hay otro camino más que expresar nuestra protesta o hacer conocer nuestros reclamos, y por el lado del gobierno, indefectiblemente, para tapar eso no le queda otra cosa más que la represión. Esto extendámoslo a todo lo que pueda ser el reclamo popular. Es decir, acá hay una actitud por parte del gobierno de no querer ceder en determinadas posturas, que sería ceder en función de tratarlas de otra manera, pero en el digamos proyecto que ellos defienden no contemplan ese aspecto, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Héctor, te saluda Axel en el piso. Héctor, estuvimos hablando anteriormente con otros secretarios generales y dirigentes del campo de la política partidaria, sobre todo teniendo en cuenta el año electoral que se avecina este año y que va a ser determinante en la agenda del gobierno nacional y sobre todo también de la oposición. Y muchas de las declaraciones tienen un punto en común, que es que lo que está pasando en la calle, que es el principal escenario de la política hoy en día, se traduzca en las listas y sobre todo en representación institucional para frenar el avance del neoliberalismo. Yo en este caso te pido una opinión, si ya la tenés formada, personal o política. ¿Vos creés que los sindicatos que han tenido un rol protagónico estos meses deberían tener participación en las listas, y si para vos van a tener en el armado de las listas de cara a las elecciones legislativas? Mira, a mí me parece fundamental que los trabajadores, todos los sectores populares que están jugando un rol muy importante de resistencia a esta ofensiva oligárquica, tengan un papel protagónico en la construcción de una alternativa política, porque estamos en democracia y es muy necesario que eso se exprese en el acto electoral. Nosotros, particularmente los gremios de la Corriente Federal, hemos levantado un programa que es el de los 26 puntos, en donde tenemos una postura. Esta la hemos llevado en su momento a la CGT, con la expectativa de que la CGT pudiera tomar esos puntos como digamos un programa de unidad y de fortalecimiento, y bueno, no se ha logrado, pero sí es lo mismo que llevamos en el terreno político. Es decir, nosotros entendemos que la unidad no se puede dar simplemente por el acuerdo de algunos dirigentes o sectores, sino que tenemos que tener una coincidencia básica de qué proyecto de país queremos nosotros, que indefectiblemente eso es lo que nos enfrenta con el proyecto que está hoy impulsado por el gobierno. De qué manera nosotros podemos modificar la política que tiene el gobierno. Es decir, por un lado expresamos nuestra bronca, salimos a la calle, hacemos un paro, pero por otro lado tenemos que construir una fuerza política que se unifique en base a un proyecto propio.
Pues sabes bien que esos puntos encierran un poco las cuestiones básicas del país que nosotros queremos, un país que no se endeude como se está endeudando ahora, un país que defienda la industria nacional, que tenga un sistema financiero al servicio de la producción, un país alineado con los países latinoamericanos. Es decir, indudablemente eso es lo que tendría que unirnos y hacer de que vayamos con una fuerza realmente unificada a los comicios que vienen, ¿no? Esa es la postura nuestra de la Federación Gráfica, pero fundamentalmente de la corriente federal de trabajadores, ¿no? Héctor, da la impresión para los que lo vemos de afuera que el diálogo de la corriente federal, que es un núcleo al que nosotros, por lo menos de este programa, citamos y seguimos bastante, con Pablo Moyano, con todo lo que eso significa, abriría un nuevo espacio, digamos, de disputa ante las críticas permanentes que se hacen a cierta demora o tibieza del triunvirato de la CGT para convocar medidas de fuerza o para conducir este proceso. ¿Esto es real? ¿Se están dando conversaciones con Pablo, con otros sectores que no forman parte de la corriente? ¿Cómo viene la mano al interior de la CGT en ese sentido? Mirá, nosotros a través de la corriente tratamos de conversar con todos los sectores, en algunos casos a través de gremios que tienen mayor cercanía, pero fundamentalmente eso que dijimos en el Congreso del año pasado de que el triunvirato no reflejaba la unidad total, porque quedaban muchos gremios afuera, porque realmente nosotros entendíamos que esa unidad se debía dar en función de esto que yo hablaba anteriormente, de una cuestión programática. Es decir, hoy tiene más vigencia que nunca, fundamentalmente porque la realidad fue imponiendo de que no había otra manera de avanzar que a través de un plan de acción. Es decir, la movilización del 7 de marzo fue producto de una realidad que vivíamos los gremios industriales, que vivimos, muy dura, con despidos, con cierres de empresas, y realmente ahí confluimos no solo los gremios industriales, sino muchos otros gremios que están siendo castigados los trabajadores de distintos aspectos, ¿no? Desde el tarifazo a la paritaria. Esto indudablemente que desembocó después en el paro contundente del mes de abril, de los primeros días, el 6 de abril, indudablemente ahora nos impone el desafío de darle continuidad, porque si hay algunos dirigentes que piensan de que se pueda construir una mesa de diálogo con la expectativa de que el gobierno pueda cambiar el rumbo de sus políticas, bueno, el propio gobierno le está diciendo que no lo va a hacer, que no tiene otro plan y que ha elegido el camino de ir repartiendo algún hueso, digamos, por separado a distintos sectores del sindicalismo. Entonces, me parece que indefectiblemente hoy nos tenemos que ir juntando todos aquellos que pensamos que como el gobierno no quiere diálogo, tenemos que darle continuidad a ese plan de acción. Y creo que hay amplios sectores, empezando te diría por las regionales de la CGT, que están convencidos de que a esto hay que profundizarlo. Nosotros como corriente estamos pidiendo que se reúna el Comité Central Confederal y allí se debata democráticamente qué pasos vamos dando. Primero y principal, porque no se puede dejar de manera aislada las luchas, como en el caso de los docentes. Los docentes deben estar rodeados de la solidaridad de todo el movimiento obrero, porque su pelea en la paritaria es la pelea que estamos enfrentando todos. Es decir, salvo un par de gremios que pueden haber aceptado la pauta del gobierno de dejar en el camino la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, la inmensa mayoría está envuelta en una discusión paritaria en donde las cámaras empresarias están ofreciendo, digamos, la pauta del gobierno y los sindicatos están pidiendo recuperar lo que se ha perdido. Por lo tanto, es necesario caminar en conjunto con amplios sectores del movimiento sindical, convencido de que pensamos en la misma dirección y que tendríamos que ir a un confederal para que ese instrumento de unificación que es la CGT pueda ser la fuerza necesaria que conduzca, digamos, las medidas que se puedan desarrollar de acá en más.
Héctor, buenos días. Esto que vos Hola. planteás de la amplitud, de tratar de generar la unidad, ¿se replicó a tu criterio en la mesa, en lo que fue el acto de presentación de la mesa de agrupaciones políticas y sindicales de la Ciudad de Buenos Aires el martes pasado? Sí, la agrupación es la mesa que se lanzó el otro día, si bien es un ámbito limitado que es el de la capital, me parece que es un precedente muy interesante porque combina las dos cuestiones, es decir, gremios de distintos sectores, por allí unos cuantos de la corriente federal, o te diría la corriente federal apoyando activamente esa mesa, pero en un espacio más amplio de gremios en los que hay una coincidencia total y absoluta, no solo de la situación social que se vive en el país, de la situación en particular que enfrentan los trabajadores, sino fundamentalmente mirando hacia los próximos meses la necesidad de llamar desde esa mesa a una actitud de grandeza de los dirigentes políticos, y que con un protagonismo de los trabajadores que vienen desarrollando estas luchas, podamos construir una gran fuerza política que nos permita darle un golpe certero a las políticas del gobierno a través de las elecciones, ¿no? Héctor, te cambio un poco del eje y quiero hacerte una pregunta que en general ustedes desde el sindicalismo muchas veces la evalúan enojosa. Puede ser que lo sea, sobre todo con proyectos de ley como el que se presentó desde el radicalismo, o el decreto del Poder Ejecutivo de la semana pasada, hace 10 días creo, de Macri. Lo charlamos también con Sergio Palazzo la semana pasada en este programa. A ver, está volviendo a discutirse la cuestión sobre la limitación de los mandatos de los secretarios generales, el tema siempre debatido de la democracia sindical. ¿Cuál pensás que es el punto medio de este debate, no? Porque desde el gobierno hablan de una supuesta legitimidad de no solo ponerle limitación a mandatos, sino de oxigenar internamente, ¿no? la estructura, digamos, ¿no? Las comisiones directivas de los sindicatos con participación de las minorías y esta historia, más allá de lo que plantea el gobierno. Me interesa saber tu opinión sobre este tema, digamos. ¿Cómo pensás si pensás que no hay que mejorar nada, si pensás que hay que generar una renovación en algún sentido? ¿Cuál es la posición de ustedes en este tema? No, yo creo que a nivel de legislación nosotros tenemos que preservar la legislación que tenemos en función de defender un modelo sindical que tiene que ver con los sindicatos por ramas de producción y servicios, porque eso es lo que ha hecho al movimiento argentino fuerte y lo liga permanentemente, más allá de las reivindicaciones laborales, un proyecto de país. En lo que respecta a la necesidad de que los gremios tengan una mayor práctica democrática, yo creo que lo que hay que apuntar allí es más que nada a los estatutos, porque del lado de la ley se admite, se impulsa, te diría yo, la democracia dentro de los gremios. Lo que suele ocurrir es que en los estatutos de cada gremio en particular puede haber trabas a la participación de los propios afiliados, que eso es lo que nosotros tenemos que realmente fomentar y defender, que haya democracia interna, la democracia que va desde las elecciones de delegados a las asambleas en los lugares de trabajo, cómo se toman las decisiones, la participación, es decir, la facilidad que tiene que tener un delegado, un representante de base, de ser integrante de una comisión directiva. Uno ahí cuando va a los estatutos en particular de los gremios, donde se encuentra con la traba, donde por ahí un delegado para poder ser miembro de una comisión directiva tiene que pasar toda una vida. Claro. Los que tenemos estatutos en gremios donde siempre ha habido democracia sindical, en el caso nuestro nunca ha habido una elección con lista única en gráfico, siempre ha habido 2, 3 listas. Sí. Es decir, un delegado, como dice la ley, con un año de afiliado, digamos, con un mandato de un año, ya puede ser integrante de una lista. Y puede armar una lista y presentarse en las elecciones, y disputar desde su perspectiva la conducción de gremio. Es decir, a mí me parece que fundamentalmente eso se resuelve desde los estatutos y no desde la ley. En general acá, cuando han venido con un proyecto que
tiene como traba, como obstáculo a las organizaciones sindicales, Sí. Tratan de atacar la ley, porque sería la manera de apuntar a la atomización, a la ruptura entre las instituciones sindicales y romper un poder que siempre ha sido un problema. Por eso los militares terminaban interviniendo en los gremios, ¿no? Directamente, y la CGT. Pero sí me parece como que en el tema estatuto y por decisión, por supuesto, de no de un proyecto enemigo, sino que tendría que ser de una posición propia, de defensa de la estructura sindical, es factible mayor nivel de democracia en las organizaciones. Te hago las últimas antes de despedirte. ¿Hasta cuándo dura tu mandato en la Secretaría General de la Federación? Hasta el 2020, porque justamente hoy se está cumpliendo un año de mandato. Bien, bien, perfecto. Y por otro lado, por ahí detallar un poco más en el mundo de tu sector, digamos, lo que tiene que ver con los gráficos, algún panorama, alguna idea de cómo se está viviendo la situación en el sector hoy. Bueno, es crítica, igual que en el conjunto, yo te diría, de los gremios de la industria. Fundamentalmente, y por eso le damos un gran valor a cómo encaremos el tema de la paritaria, porque el mercado interno se ha deprimido totalmente. Esto hace que en nuestra industria se esté trabajando más o menos un 50% de la capacidad productiva que tiene el sector gráfico. Sí. Y por supuesto, esto es lo que nos preocupa a nosotros, que en la medida que no se recupere el nivel del salario, esto se va a agudizar cada vez más. Se combina también con dos aspectos muy perjudiciales, que son la apertura de la importación, Sí. que en el caso nuestro, al ser una industria ligada a otras industrias, por el envase, la etiqueta, todo ese tipo de producción, Sí. estamos ligados a todo lo que afecta a los demás rubros. Y en el caso particular editorial, estamos golpeados abiertamente por ya la entrada de libros de manera indiscriminada, Claro. que ha hecho que la producción cayera prácticamente en un 50% del año pasado, ¿no? ¿Tienen algún número entre el año pasado y este de cuántos despedidos hay o hubo en el sector o pérdida de empleos? Mira, nosotros tuvimos, digamos, el caso concreto que todavía está en pie, que es el conflicto que tenemos con AGR, Sí. que ahí nomás tenemos 270 trabajadores gráficos despedidos. Bien. Eso se liga, por supuesto, por un lado con la caída de la producción de revistas, el consumo de publicaciones, y con la maniobra de Clarín de intentar flexibilizar condiciones de trabajo. Pero después hay despidos puntuales en el sector, que en general es un sector de pymes, ¿no? Está claro. Que trata por todos los medios de no despedir en función de esperar algún tipo de reactivación. Porque te imaginas que si una pyme tiene que despedir a un maquinista, es decir, no puede funcionar directamente, claro. Sí, ¿no? sí, En sí, general. sí. Pero bueno, allí hay pérdida de puestos de trabajo, no te diría masivamente como en otros gremios, pero es persistente, ¿no? Está claro, está claro. No es un detalle menor que es un gremio donde muchas veces, en el caso del cierre de las pymes o en alguna de estas situaciones, los trabajadores se terminan organizando en conjunto al gremio para constituirse como cooperativa. ¿Cómo ves esto o cómo repercute esto en el gremio y en la construcción del gremio? Mira, yo te diría, en el sector cooperativa, que nosotros estamos con un grupo de 30 cooperativas, 500 trabajadores, son 1.200 personas que integran esa familia. Después de mucho esfuerzo y haber surgido producto de un proyecto como este, ¿no? De destrucción de fuentes de trabajo en los años 90, hacia fines de los 90, pudimos recuperar en 12 años de reactivación productiva, que fue muy importante. Se generó más o menos un crecimiento de un 30% en puestos de trabajo. El sector cooperativo, por supuesto, pudo ir creciendo, desarrollándose, con todas las dificultades que tiene el hecho de que una cooperativa, una empresa recuperada, parte de menos cero, ¿no? Tiene que luchar contra la justicia, no puede acceder al crédito, pero con un mercado fuerte interno, todas estas cooperativas levantaron su producción. Hoy estamos viviendo una situación totalmente inversa, ¿no? Es decir,
se ha caído la producción, han aplicado tarifazos donde hemos tenido que hacer movilizaciones reclamando una tarifa diferencial que hasta ahora, si bien la prometieron, no la han ejecutado, teniendo en cuenta que las cooperativas no persiguen un fin comercial. Es decir, por un lado le atacan el mercado de trabajo, por otro lado mantiene todas las dificultades lógicas de lo que es ser una cooperativa, y por otro lado te aplican un tarifazo mortal. Pero bueno, aún así siguen en pie, los compañeros resignan ingresos, hay un enorme sacrificio, ¿no? Y si por supuesto se encuadran su lucha junto a la lucha general del sector industrial y del movimiento obrero en general. En eso andamos en esta etapa. Muy bien, muchísimas gracias, completo, la verdad, realmente hemos pasado por todos los temas. Te agradecemos, Gringo, el contacto y bueno, hasta una próxima comunicación en función de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando, al parecer. Bueno, gracias a ustedes y un gran abrazo para todos. Abrazo grande.